Como lo dijimos, iban a detener al juez Bento y lo detuvieron. En Mendoza ya está preso el juez Walter Bento. Contanos, Rubén, ¿qué detalles sabés? Estaba en el tribunal, nos dijo su abogado que estaba allí. Está en el tribunal, te voy a contar qué es lo que está pasando con él en este momento. Va a ir, está en la Unidad Federal número 3, ya está en manos de la justicia, ya está detenido, Unidad Federal 32, cuando están esperando que haya cupo en la cárcel federal, en el penal federal de Cacheuta, ahí cerca de Mendoza, de la capital de Mendoza. Te cuento la resolución. Por lo expuesto, esto es lo que decidió la justicia, te lo resumo. Por lo expuesto se resuelve ejecutar la medida de prisión preventiva dictada y ordenar la inmediata detención de Walter Ricardo Bento Vega, y ahí pone los datos personales, ordenar en el caso de resultar necesario el allanamiento del domicilio sitio en, y pone su domicilio en Palmares, en el departamento de Godoy Cruz, ahí al lado, ahí en la capital de Mendoza, y trasladar a Walter Ricardo Bentos a la unidad penitenciaria 32, donde deberá quedar alojado a disposición de este tribunal en carácter de detenido comunicado, bueno, previa realización de los certificados médicos y todo esto, y le piden al Complejo Penitenciario Federal 6 de Luján de Cuyo, con carácter urgente, que le dé un cupo en la cárcel para alojar al juez federal que va a estar en esta unidad provisoria, pero que va a ir aquí a al Complejo Penitenciario Federal 6 de Luján de Cuyo. Ya está preso Bento. Ya está preso Bento, esto es sorprendente. Hablamos con su abogado, nos decía si de verdad la justicia hace lo que corresponde, tiene que esperar los recursos que presentamos para que esto no suceda. Y sin embargo, salió la orden de detención, y está preso, Rubén. Sí, a ver, era lógico lo que estaba planteando desde el punto de vista del abogado, es su defensor, y ellos van a ir con un recurso a la justicia. Yo insisto con algo, María Laura, que se lo planteamos al abogado antes, y esto Laura Serra lo conoce muy bien también, es un procedimiento, es el procedimiento de juicio político de destitución del juez, y el otro es el procedimiento penal, federal, ordinario, el procedimiento penal al fin, que se aplica para la investigación y la sanción de un delito. Son procedimientos distintos que tienen reglas distintas. Si bien, incluso yo insisto en algo que el abogado me dijo que no, yo no quería discutir. El procedimiento y las garantías del proceso son distintas. El procesamiento de la prueba en uno y en otro caso son distintos. Uno es un proceso penal, el otro es un proceso político. Por lo tanto, se entiende que el abogado dijera lo que nos dijo a nosotros. Sí, eso lo tenía que defender, eso es abogado. Ahora, que lo podían llevar preso, esta es la prueba de que lo podían llevar preso. La justicia federal lo decretó inmediatamente en cuanto perdió los fueros, y el juez Bento ya no es juez. La prueba lo dijo el mismo abogado, no podía entrar a su despacho porque ya no podía ejercer el cargo. Exactamente. Primero, el tribunal lo echó. Inmediatamente pierde los fueros. Exacto. Y ahora entonces ahí lo detienen. Ahí pueden detectar. No lo detenían, a ver, para que la gente entienda algo, me parece que no lo dijimos. La gravedad de los delitos que se le imputan a Bento son suficientes para que las penas que le puedan aplicar no sean de excarcelables. Estamos hablando de sobornos principalmente, ¿no? Estamos hablando de sobornos, estamos hablando incluso en algunos casos está acusado de colaboración, de prestarle su auto imputados en causas que él mismo llevaba. Hay temas muy complicados, independientemente de la cuestión de la investigación que hay sobre propiedades, sobre dinero que se le encontró, sobre viajes, sobre salidas del país totalmente injustificadas para el cargo que tenía. Y después una cuestión, Bento ha hecho una queja muy fuerte en los últimos tiempos de que este proceso ha dejado a su familia desguarnecida, que la ha dejado en la calle. ¿Sabes por qué es eso? Porque todos trabajaban en la justicia, que es otra de las cuestiones que se investigaba. Entonces, hay una cantidad de causas y una investigación muy pesada sobre este juez, muy relacionado con el poder, que en los últimos tiempos ha tenido protección del poder e intentado por todos los medios zafar de esta condena. Lo único que quedaba, digo, esta es toda la parte penal, lo único que quedaba era que políticamente el juicio que se llevó adelante en el Consejo de la Magistratura y en el jury
finalmente, que es el que hoy tomó la sentencia, tomara la decisión de quitarle los fueros. Pero acá no hay un capricho político. Esto fue un proceso muy largo, con causas muy graves. Muy graves, y por eso, a ver, yo dije sobornos, podemos decir corrupción. En muchos distintas cuestiones, distintas acusaciones. Y es importante lo que dice Rubén. El juez Bento tenía una gran protección. También por eso es escandaloso hoy, ¿no? Exacto. Porque ha tenido ¿cuántos años? Una cantidad de años, una protección gigante, y podía cometer delitos, y por eso tanto ruido también esta finalmente detención. Bien dice Rubén, juicio político. Ahora está detenido. Queremos saber qué es lo que pasa después, ¿no? Porque estamos tratando de hablar con los abogados que nos dijeron, nosotros vamos a presentar una serie de recursos. ¿Pueden presentarlo realmente? ¿Es posible en este tipo de procesos? Lo van a presentar, y la Corte es la que dirá si en un proceso de juicio político puede aceptar o no un recurso. Lo planteó también así el abogado. Él dijo que sí, pero es discutido. Bento hasta último momento incluso llegó a pedir públicamente que le hicieran el favor de detener y esperar el juicio político. Básicamente por esto. ¿Por qué? Porque el juicio político, el freno al juicio político, la demora del juicio político era lo único que le ponía un límite a que avanzara las causas. Claro, a que avanzara las causas penales. Claro, ahora, ¿cómo habrá sido de fuerte, las denuncias en su contra? Que ya en el Consejo de la Magistratura todos, o prácticamente todos, votaron 6-1. 6-1, digamos, a favor de la destitución. Ya no tenía protección alguna, ¿no? Por eso es tan escandaloso, ¿no? Claro. O sea, pasaron muchos años, pasaron muchas causas, y una protección increíble a un juez que todos sabían en la justicia que este juez era muy conocido porque él fue hasta el principio de los 90, fue secretario en el mismo juzgado, después volvió como juez, se lo conoce mucho en la política mendocina. Es un caso que quizás a nivel nacional aparece recién estallando con una fuerza muy grande, como lo estamos viendo ahora, pero que en Mendoza venía cultivándose este tema desde hace mucho tiempo. Pero todo el proceso penal sí lo fuimos conociendo en Buenos Aires, pero claro, el juez Bento en Buenos Aires no es conocido, como vos decís, como algunos otros jueces tan conocidos, pero lo estamos haciendo conocido, o se hizo conocido también por esta protección que tuvo, ¿no? Por haber atravesado proceso penal hasta que llegó este juicio político, había logrado zafar. Sí. Había logrado siempre zafar. Y eso ni hablemos de la cuestión de los tratos personales y las costumbres del juez, que no tienen que ver al juicio penal, por eso no las comentamos. Era muy famoso el trato con la prensa, la manera de defenderse, cierta altanería, alguna prepotencia que había siempre. Es muy conocido por eso. De hecho, siempre tuvo mucho rechazo en el trato personal. ¿Cómo es la situación? Pero perdón, lo estoy comentando como una característica de color, esto no tiene nada que ver con el tema penal. Repetimos, en la Unidad Federal 32 en estos momentos, a la espera de liberación de cupo en el penal federal de Cacheuta. Esto es cupo porque le están muy abarrotados. No hay lugar, está abarrotado el penal, y lo que están pidiendo es al penal que habilite un cupo para que él vaya al penal de Cacheuta. Que el penal de Cacheuta, quien haya ido a Mendoza y sobre todo quien fue a las altas cumbres, cuando vas desde Mendoza, de la ciudad de Mendoza hacia Potrerillos y después para subir para altas cumbres, a la izquierda es un penal enorme que está en el medio de la montaña, en medio de un desierto, casi de película, parece visto de afuera. Ahí es donde le van a hacer. A ver, es importante contarles que nosotros estamos tratando de conversar, hablamos cuando empezaba el programa con Luis Novarecio y con Gustavo Carabajal y con Rubén, con el abogado, con Fragueiro Frías. En estos momentos no puede hablar, nos imaginamos también por qué él estaba intentando otra estrategia que hasta ahora no pudo ser. Exacto. Así que vamos a seguir esto que es un escándalo judicial que en algún momento tenía que suceder, ¿verdad? Es lo que vos decís. Había un consenso en relación a la corrupción del juez Bento. Y qué bueno cuando las instituciones reaccionan, ¿no? Aunque sea tardíamente, porque esto viene de hace tiempo. Pero bueno, en este caso el Consejo de la Magistratura, un organismo que siempre fue bastante denostado, bueno, por sus demoras en destituir o nombrar jueces, etcétera. Bueno, en este caso permitió que la justicia pudiera avanzar en el caso del juez Bento, que como decía Rubén, digamos ya era bien conocido en Mendoza con todas sus irregularidades, ¿no? Bueno, yo intenté explicarle a Fragueiro hoy que era
muy probable que lo fueran a detener, ¿viste? Pasó lo que vos le dijiste que Negador iba a pasar. total. Que Pasó sí, lo que vos le bueno, dijiste que iba a pasar. Parecía cantado, ¿no? Claro. A ver, esto le va a gustar a Facundo, porque la gente, ¿de qué está pendiente? Está pendiente de la economía. Y hay un montón de temas para hablar de economía. De verdad, él dice que cuando prestan atención, también en los debates le presta atención la gente a la situación económica y es una de las cuestiones que más le preocupa a la gente. Esto está visto en algunos casos. Antes la inseguridad le ganaba a la economía y ahora es la economía. Tenemos noticias económicas para compartir con Rubén y bueno, la primera no es nada buena porque habla de suspensiones en muchas